Muy buenas tardes, los saludo Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en el seminario que está programado para el día de hoy y que tiene como título Errores frecuentes en las contrataciones con el Estado. Damos la bienvenida a los que nos están siguiendo en Facebook y en YouTube. Estamos retransmitiendo nuestros seminarios de la plataforma que usamos siempre, que es GoToWebinar, lo estamos retransmitiendo en Facebook y en YouTube, pero lamentablemente los que asisten por Facebook y YouTube no van a poder hacer preguntas ni comentar el evento. Solamente eso está permitido para los que están participando a través de GoToWebinar. Asimismo, la plataforma de GoToWebinar es la que emite los certificados digitales. Los que participan a través de Facebook y de YouTube no podrán acceder a ese certificado. El tema del día de hoy habíamos mencionado que es errores frecuentes en las contrataciones con el Estado y viene a ser un tema complementario de los 12 temas principales que ya hemos dictado del programa Contrataciones Exitosas con el Estado. Son los 12 temas que ya hemos dictado hace algunas semanas. La semana pasada, como temas complementarios, dictamos casos prácticos, admisión, evaluación y calificación. Hoy día vamos a dictar errores frecuentes en las contrataciones con el Estado. Y la próxima semana, jueves 9, 6 de la tarde, vamos a dictar qué tan difícil resulta contratar con el Estado, ¿no? Y así vamos a continuar con los demás temas que estamos mostrándoles en pantalla. Entonces, estos son los temas que tenemos para ustedes. Los que nos siguen por Facebook y YouTube pueden la próxima semana registrarse en la plataforma de GoToWebinar para que puedan acceder al certificado y también hacer las consultas. Recuerden también que todos nuestros webinars a los 2 o 3 días más o menos se están publicando en nuestro canal de YouTube, así que si alguien desea revisar el material que ya hemos dictado, entre a nuestro canal de YouTube y ahí van a encontrar la información de todos los webinars. Al final también vamos a dejar el enlace. Muy bien, entonces, a efectos de ver el tema del día de hoy, que son errores frecuentes en las contrataciones con el Estado, vamos a hacer primero un breve resumen del proceso de contratación pública. Entonces, ya les hemos dicho que la contratación pública se desarrolla en 3 fases, ¿no? La fase de actos preparatorios, la fase de selección y la fase de ejecución del contrato, ¿no? Estas 3 fases es en la que se desarrolla el proceso de contratación pública. Y en estas fases, ¿no? Participan los proveedores, ¿no? En la fase de actos preparatorios, quizás no mucho, no tiene mucha participación, pero si a usted, por ejemplo, le solicitan sus precios para el estudio de mercado, para la determinación del valor estimado de la contratación, está participando, ¿no? Hay actuaciones que son propias de la entidad pública, pero hay situaciones en las que usted puede participar. En la fase de selección, evidentemente, sí el proveedor participa, ¿no? Desde que revisa la convocatoria, se registra como participante, formula consultas, elabora su oferta, presenta su oferta, ¿no? Determina si ha sido admitido o no admitido, si ha sido adjudicado, suscribe el contrato, ¿no? Y entonces tiene que pasar a la siguiente fase, que es ejecución del contrato, ¿no? Eso es el proceso de contratación a través de la cual un proveedor está participando, ¿no? En alguna de esas fases. Y en alguna de esas fases se pueden cometer distintos errores. Por eso que el tema que vamos a desarrollar está enfocado a errores en cada una de estas fases, ¿no? Para que ustedes puedan entender mejor, ¿no? Ahora, en la fase de actos preparatorios estamos incluyendo también cómo tiene que estar acondicionado o preparado el proveedor para poder presentarse en estos procesos de contratación pública, ¿no? Eso lo vamos a explicar un poco más adelante. Y esto es importante porque estos errores que se pueden cometer en el proceso de contratación pública no solo determinan que el proveedor no acceda a la buena pro, ¿no? O que no suscriba el contrato, o que suscriba el contrato pero que tenga problemas en su ejecución, sino que lo más preocupante es de que una indebida participación, un error en alguna de estas fases de las cuales hemos hablado, puede determinar algún tipo de responsabilidad del proveedor, ¿no? Y estas responsabilidades pueden ser de 3 tipos: administrativas,
civiles o penales, ¿no? O sea, imagínense que, pues, que por un error que hayamos cometido en un proceso de contratación pública, nos veamos en una situación de tipo penal, ¿no? Que es una situación bastante grave, ¿no? Las responsabilidades administrativas, ¿no? Constituyen conductas sancionables que están previstas en normas, como por ejemplo puede ser pues una inhabilitación, una suspensión. Las responsabilidades de tipo civil, ¿no? Están relacionadas a la parte económica, ¿no? Con el resarcimiento por algún daño que se hubiera podido causar en la ejecución del contrato, ¿no? Eso es la responsabilidad de tipo civil. Y la responsabilidad de tipo penal, bueno, son consecuencias jurídicas determinadas por la comisión de algún delito que también está tipificado, ¿no? Entonces, esos son los tres tipos de responsabilidades que un proveedor puede incurrir. Pero ahora, también nuestra normativa en contrataciones públicas, a efectos de propiciar una libre competencia, ¿no? Contiene, pues, artículos que determinan, pues, que puede haber un tipo de sanción cuando se están teniendo actuaciones que infringen, pues, las normas de libre competencia, ¿no? Y ahí interviene Indecopi, porque Indecopi es el organismo competente para determinar si la actuación de un determinado proveedor está, pues, relacionada o vinculada a un acto desleal, ¿no? Que está tipificado como una infracción al derecho de la competencia. Y el Indecopi, cuando nosotros desarrollamos el seminario Responsabilidad en las Contrataciones del Estado, ¿no? Ya mencionamos, pues, algunas sanciones que se había dado, ¿no? Por este tipo de prácticas, ¿no? A centros de hemodiálisis, al Colegio de Ingenieros, ¿no? O sea, ya hay varias sanciones porque el Indecopi tiene una guía que se la estamos dejando, hay una guía que tienen ustedes allí, que es la guía para combatir la concertación en las contrataciones públicas, ¿no? O sea, que el Indecopi ya ha determinado qué actuaciones pueden significar, ¿no? Actos reñidos contra el derecho de la competencia. Y ya cuando hablamos del procedimiento de selección en sí, ¿no? El interés, pues, de un proveedor es lograr contratar con el Estado, y para ello necesita, pues, revisar las bases del procedimiento de selección, ¿no? Y elaborar su oferta. Y esta oferta va a pasar por algunas fases, ¿no? La fase de admisión, para que la oferta sea admitida, la fase de calificación y la fase de evaluación. Si el proveedor pasa por todas estas fases, evidentemente está en el primer lugar, puede suscribir el contrato, ¿no? Y todos estos actos, ¿no? Se encuentran en las bases de los procedimientos de selección, ¿no? Se encuentran indicados cómo se desarrollan, ¿no? Qué documentos tengo que presentar para la admisión de la oferta, qué documentos tengo que presentar para la evaluación de la oferta, qué documentos tengo que presentar para la calificación de las ofertas. Y allí, en alguna de estas fases, ¿no? Del procedimiento de contratación, que es, pues, un poco engorroso, amplio, ¿no? Es donde se pueden cometer algún tipo de error que pueden traer, como les decía hace un instante, consecuencias al proveedor, ¿no? Y el proveedor, ya que se adjudica la buena pro, ya que ha pasado por todas estas fases de admisión, evaluación, calificación, otorgamiento de la buena pro, consentimiento de la buena pro, y luego tiene que suscribir el contrato, ¿no? Porque hay una obligación de contratar. El proveedor que se adjudica una buena pro está obligado a contratar, ¿no? Por ejemplo, me llamaron esta semana y me decían que se habían equivocado en el precio, como era una subasta inversa, y habían ingresado un precio muy por debajo del precio del mercado. Y me decían, bueno, ¿y qué hago ahora? ¿No? Eso es un error, ¿ves? ¿Se da cuenta? Cometió un error la persona que estaba digitando los precios en una subasta inversa y consignó un precio que estaba por debajo del mercado. Entonces tenía que saber, pues, qué hacer en ese caso, ¿no? Entonces son situaciones que se pueden presentar que pueden traer como consecuencia, ¿no? Algún tipo de responsabilidad. El proceso de perfeccionamiento del contrato está normado, ¿no? Hay unas formalidades que hay que cumplir, hay un plazo que hay que cumplir, luego del consentimiento de la buena pro, son 8 días para presentar los documentos para la firma del contrato, ¿no? Hay un plazo para que me permitan subsanar si es que no he presentado todos los documentos o hay alguna omisión en alguno de ellos, y luego hay que suscribir el contrato, ¿no? Y si yo, por ejemplo, no logro suscribir el contrato,
pierdo la buena pro y además me pueden iniciar un procedimiento administrativo sancionador por no haber suscrito el contrato con la entidad, ¿no? Pese a estar obligado. Y lo mismo luego de suscrito el contrato establece las obligaciones de las partes, ¿no? La entidad tiene que cumplir sus obligaciones, que son como mínimo, pues, otorgar la conformidad y gestionar el pago y hacer el pago. Y el contratista tiene que cumplir también con sus obligaciones, ¿no? Entregar los productos, darle la garantía, entregarlos dentro del plazo con determinadas características. Y si algunas de estas obligaciones no son cumplidas de acuerdo a lo que establecen los documentos del procedimiento de contratación pública, igual el proveedor puede verse pues en una situación complicada, ¿no? Que puede ser de repente una penalidad, o puede ser de repente la ejecución de una garantía, o puede ser también una situación pues de una resolución de contrato o un procedimiento sancionador, ¿no? En la parte de ejecución del contrato tenemos que ver pues la conformidad de pago, puede haber penalidades, puede presentarse una situación de ampliación de plazo, las prestaciones adicionales. Por ejemplo, esta mañana me llamaban y me decían que si el proveedor estaba obligado a suscribir una adenda por prestaciones adicionales, ¿no? Considerando que los precios habían subido. Entonces, el principio de eficacia señala, pues, de que tiene que haber, perdón, de equidad, señala que no se pueden perjudicar ninguna de las partes, ¿no? Entonces, si los precios han subido, el contratista puede suscribir la adenda, pero señalando que va a haber una variación en los precios, ¿no? Y la entidad va a tener que evaluar eso. O sea, a pesar de eso, la entidad lo obliga a firmar el contratista podría luego resolver el contrato por fuerza mayor, porque ya los precios han incrementado y eso es un hecho sobreviniente a él, ¿no? Eso, él no tiene la culpa de esa situación. Entonces hay formas, ¿no? Que cómo uno puede liderarse de esas situaciones, ¿no? Las contrataciones complementarias, una resolución del contrato, nulidad del contrato. O sea, si se dan cuenta, y es lo que hemos ido hablando durante todo este tiempo, todas las semanas anteriores, el proceso de contratación pública tiene varias situaciones particulares, un poquito engorrosas, que pueden determinar pues que el proveedor, por falta de conocimiento o por falta de asesoramiento o por alguna negligencia, ¿no? Cometa un error que puede implicar pues situaciones bastante complicadas, ¿no? Repito, no solamente una situación de no acceder a la buena pro, de no suscribir el contrato o de perder la buena pro, sino puede ser una situación de tipo administrativa, civil o penal, ¿no? Entonces, en la fase de actuaciones preparatorias, ¿no? Hemos encontrado los siguientes errores frecuentes que se pueden cometer, ¿no? Puede hacer que el proveedor tenga deficiencias en su situación legal, financiera, o que esté impedido para contratar con el Estado, ¿no? Respecto a una deficiencia en la situación legal, podría ser, por ejemplo, que el proveedor, luego que se ha registrado en el RNP, ¿no? Ha hecho un cambio de gerente o un cambio de domicilio o un cambio de accionistas, ¿no? Y no ha informado al OCE. El OCE detecta eso, notifica al proveedor para que subsane esa omisión de no haber informado, porque el proveedor está obligado a informar, y si el proveedor no subsana, su RNP va a ser suspendido. Y eso se lo digo porque sí sucede, ¿no? Porque hace más o menos 2 semanas me llamó otro proveedor, ¿no? Y me dijo de que lo habían suspendido porque no había actualizado la información legal de su empresa, ¿no? Entonces, esas son pues deficiencias en la situación legal. O, por ejemplo, que también sucedió hace poco, me llamó una persona que decía que el gerente estaba con COVID y no podía firmar el contrato. Entonces, ahí hay una deficiencia en la situación legal, ¿no? Porque si sabemos pues, que estamos en una situación de pandemia, ¿no? Por lo menos yo tengo que tener un apoderado adicional en caso de que el gerente no esté. Debo tener en mi constitución, ¿no? En mis documentos, un apoderado que pueda firmar en caso de mi ausencia, ¿no? O un gerente, el gerente administrativo, no sé. Entonces son cosas que ustedes deben de prever. O problemas financieros. Y esto suele suceder que algunos proveedores no tienen pues capital de trabajo para ejecutar las prestaciones que van
a presentarse, ¿no? O también respecto a los impedimentos. El artículo 11 de la ley establece los impedimentos para contratar con el Estado. Entonces, antes de decidir contratar con el Estado y antes de presentarme a un procedimiento de selección, yo tengo que revisar bien todo esto, ¿no? Que no tenga problemas con mi situación legal, con mi situación financiera, estar bien en los bancos porque me pueden pedir una carta fianza y de repente si no estoy bien en los bancos no me van a dar la carta fianza y verificar que no tengo impedimento para contratar con el Estado, ¿no? Tener una organización deficiente, no estoy organizado adecuadamente. Esto se presenta, por ejemplo, que hay divorcio entre las áreas, el área comercial, que es el que suele ver las licitaciones, ¿no? A veces no coordina con las demás áreas de la empresa. Se van a presentar un procedimiento de selección y el área de comercial, que es la que se encarga de las licitaciones, no coordinó con logística, no coordinó con recursos humanos y luego presentaron la oferta y suscribieron el contrato y cuando van a ejecutar el contrato, logística le dice, oye, pero tú has presentado una oferta y señalas que cumples y que podemos brindar esto, pero esto no hay, no existe o está muy caro, ¿no? O el área de recursos humanos. Tú has propuesto a un ingeniero, un supervisor, pero ese supervisor no hay, no lo encuentro yo. ¿Cómo vamos a brindar la prestación? ¿No? Por eso que tiene que haber una correcta organización, ¿no? y un buen diálogo entre todas las áreas de la empresa para que no sucedan este tipo de situaciones, ¿no? Procrastinación es dejar todo a última hora. Y eso suele suceder mucho, inclusive con clientes nuestros, ¿no? Eh, Hay plazos, ¿no? Para registrarse, plazos para presentar las consultas, plazos para presentar la oferta, plazos para subsanar la oferta, plazos para presentar los documentos para la suscripción del contrato, o plazos para presentar la solicitud de ampliación de plazos. O sea, hay diversos plazos que debemos de cumplir, ¿no? Entonces, si yo no estoy organizado adecuadamente y no respeto esos plazos y no los conozco, también puedo tener problemas. No contar con personal calificado, ese es uno de los grandes errores que veo en muchas empresas, ¿no? Siempre a los clientes nuestros que trabajan con el servicio de asesoría Licita Fácil, siempre le decimos de que tiene que haber en sus empresas una persona con conocimientos básicos de contrataciones públicas, que es con la que nosotros vamos a interactuar, ¿no? Y es importante que ustedes tengan ese personal también en su empresa, que sepa que es un TDR, un RTM, ¿no? Que sepa los plazos en que debe presentarse una oferta, cómo se presenta, cómo se arma una oferta, que entienda bien las bases, cómo interpretarlas, ¿no? Desconocer o no acceder a las fuentes de información, ¿no? Nos llaman y nos dicen, ¿dónde se encuentran las convocatorias que hacen las entidades públicas? En el SEACE, ¿no? Hay algunos que no saben qué es el SEACE o que existe el SEACE o no saben utilizar el SEACE, ¿no? ¿Dónde encuentro la información de los planes anuales? ¿Dónde encuentro la información de la subasta inversa, ¿no? De una ficha electrónica? O sea, hay que conocer las fuentes de información, ¿no? O hace un rato, ¿no? Como a las 4 que nos llamó un ejecutivo comercial de una empresa, ¿no? Que no sabía cómo presentar su oferta a través del SEACE, ¿no? Tenía dudas, entonces tuvimos que guiarlo, ¿no? Mira, hay que hacer esto, fíjate acá, ¿no? A pesar que hay instructivos, ¿no? Hay manuales, hay videos, ¿no? Pero no acceden a esos videos, a esos manuales donde les dice cómo se presenta una oferta a través del SEACE. No contar con el asesoramiento correspondiente, y esto es básico, o sea, todo proveedor que desee contratar con el Estado debe contar o disponer de un asesor, ¿no? Si no es permanente, por lo menos tener el teléfono y el nombre de alguien a quien llamar cuando se presente una situación que él no va a poder solucionar, ¿no? Casi el 80% de los casos que vemos nosotros es porque no han sido asesorados adecuadamente, ¿no? Estuvimos viendo también, hoy día también, ¿no? Miren, lo que yo les cuento todo es real y muchas veces nos llaman y nosotros atendemos, ¿no? Las llamadas que nos hacen y sin que nos paguen nada muchas veces, ¿no? Hoy día creo que te dio como 3 o 4 llamadas y no hemos cobrado nada, ¿no? La última llamada que recibí por WhatsApp fue de un proveedor que le habían pedido que presente los elementos constitutivos de su oferta porque estaba muy por debajo del valor estimado, ¿no? Y él presenta la estructura, pero había presentado el IGB por separado. Entonces rechazan su oferta porque dicen que el monto que está presentando es menor o es diferente al de su oferta, ¿no? Pero él me dice, sí, pero lo que pasa es que el IGB está por separado.
Bueno, ese es un tema que se puede discutir en el tribunal, ¿no? Eh, pero lo que yo también al revisar el documento me percaté de que hay componentes a los cuales no ha puesto precio, ¿no? O sea, son por ejemplo 10 partes, ¿no? De productos que él tiene que entregar y los ha agrupado, ha puesto los 10 productos y ha puesto un precio global por esos 10 productos, pero no ha puesto el precio de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, eso es una situación que yo podría decir de que no ha sustentado adecuadamente los elementos constitutivos de su empresa, porque la entidad no sabe si el componente A está debidamente presupuestado, si el componente B está debidamente presupuestado, ¿no? Entonces le dije, bueno, para mí hay un riesgo acá de una eventual apelación, ¿no? Por eso es que es muy importante contar con este asesoramiento. No cuenta con sistema de control. Eso le pasaba también a un cliente mío, que se le vencían los contratos, ¿no? Vamos a ver más adelante también eso. O sea, no tenía un sistema de control de sus contratos, de los vencimientos de los contratos. Se le vencían y continuaban con las prestaciones. Entonces tenían prestaciones irregulares, porque no había contrato, no había orden de servicio, y luego para cobrar eso es bastante complicado, ¿no? Las consecuencias de estas situaciones, ¿no? Es no poder participar, no poder ser postor, o que la oferta no sea admitida o descalificada, no va a poder contratar con el Estado, o puede tener algún tipo de responsabilidad administrativa, civil o penal, ¿no? Entonces, imagínense, estas situaciones que estamos viendo acá pueden traer graves consecuencias. Ahora, más situaciones en esta fase de las actuaciones preparatorias, ¿no? Problemas con el RNP del proveedor, ¿no? En la inscripción, el objeto, la vigencia, la autorización. O sea, yo tengo que, si quiero vender al Estado bienes, tengo que tener RNP en bienes, ¿no? Si quiero ejecutar obras, tengo que tener RNP ejecutor de obras. En consultoría también, ¿no? Y dependiendo, pues, de las categorías que hay, ¿no? No verifica los impedimentos previstos en el artículo 11, o sea, hay que verificar los impedimentos. Cuando los invitan a participar en el estudio de mercado, en la determinación para determinar el precio, no revisan las expresiones técnicas, reciben nomás y contestan así y mandan su precio, pero no revisan si es que cumplen o no cumplen, ¿no? Y no señalan, pues, que eso de repente debe ser modificado. En la etapa de estudio de mercado, cuando ustedes reciben una cotización, ¿no? Ustedes pueden o deben, ¿no? Decir, señores, mi precio es tanto, pero ustedes están pidiendo este artículo de color azul, pero yo tengo blanco. Yo les puedo vender, pero de color blanco, ¿no? O sea, ¿para qué? Para que la entidad pública, cuando haga la convocatoria, modifique su requerimiento y diga, puede ser azul o blanco, ¿no? Porque si usted no dice nada, ¿no? El documento que le envían a usted puede ser las expresiones técnicas o los términos de referencia. Dicen, queremos de color azul, y usted no dice nada y manda su precio, la entidad pública va a convocar con azul, ¿no? Pero desde esta etapa del estudio de mercado, usted ya puede ir, ¿no? Informando a la entidad lo que usted tiene para que la entidad pueda corregir, ¿no? No formula recomendaciones en el estudio de mercado o prácticas anticompetitivas en el estudio de mercado, ¿no? Que también el Indecopi ya ha determinado eso, que hay proveedores que se ponen de acuerdo para presentar cotizaciones, ¿no? Manipuladas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para poder, pues, direccionar el monto que se va a convocar el proceso, ¿no? Se ponen de acuerdo entre los proveedores, ¿no? Presentan un monto bastante similar y elevado encima, ¿no? Para justificar el valor estimado. Eso es lo que se conoce como prácticas anticompetitivas, que el Indecopi lo tiene ya identificado, ¿no? Y sanciona a las empresas que participan en eso, ¿no? Entonces, esos son algunos de los errores en la fase de actos preparatorios, tanto de la entidad pública como del proveedor, ¿no? Que el proveedor tiene que estar preparado para poder participar en estos procedimientos de contratación pública, que como ustedes ven, pues no son tan sencillos. Y justamente es el tema de la próxima semana, que también vamos a hablar de qué tan difícil resulta contratar con el Estado, ¿no? Ahora, luego que pasamos a la fase preparatoria, la entidad pública convoca el procedimiento de selección, ¿no? El proveedor tiene que hacer búsquedas en el SEACE, ¿no? Y hemos detectado que muchos proveedores no hacen búsquedas en el SEACE diarias o las hacen de manera deficiente, ¿no? Entonces, hay que tener un procedimiento,
¿no? Para hacer esas búsquedas de manera adecuada, todos los días, a una determinada hora, ¿no? Y revisando siempre todo lo que se ha publicado el día anterior para que no se le pierda nada, porque las entidades públicas no notifican sus convocatorias durante todo el día, ¿no? Entonces hay que tener un procedimiento comprobado que funcione para poder hacer estas búsquedas en el SEACE. Respecto al análisis de las bases, es deficiente algunos, ¿no? Hacen un análisis deficiente de las bases, no saben cómo analizarlo, no leen, algunos no leen las bases, las partes claves o no las entienden, o no verifican los requisitos para la ejecución del contrato, ¿no? Esto le pasó también a un proveedor que nos llamó hace un par de semanas más o menos, que les habían presentado el procedimiento de selección, habían ganado, o sea, les habían adjudicado, pero no habían tenido el cuidado de revisar en las bases los documentos que le solicitaban para la suscripción del contrato. Y no sabían que para suscribir el contrato tenían que presentar una póliza de seguros y una garantía de fiel cumplimiento. Entonces, ellos, al no haber leído las bases, no sabían eso y presentan los documentos y perdieron la buena pro porque no presentaron pues la póliza de seguro, les fue difícil luego conseguirlas, o la garantía. Entonces hay que leer las bases en las partes claves importantes, ¿no? Documentos para la admisión, documentos para la evaluación, documentos para la calificación, documentos para la ejecución del contrato, el capítulo 3, donde se desarrolla, pues, qué es cómo se va a ejecutar la prestación, la proforma de contrato, ¿no? O sea, hay que hacer un análisis correcto de esas bases. Otro error que se suele cometer es que no se formulan consultas o se hacen de manera deficientes o no se cuestiona el pliego de absolución de consultas y observaciones. O sea, nuestra normativa permite que en los procedimientos de selección se hagan consultas y observaciones, ¿no? Entonces, hay muchos proveedores que no formulan consultas y presentan una oferta y luego son descalificados y luego no entienden por qué fueron descalificados, ¿no? Porque ellos interpretaron las bases de una manera. Entonces, cuando yo tenga dudas respecto al contenido de unas bases, sobre todo a cómo se va a admitir la oferta, cómo se va a hablar la oferta y cómo se va a calificar las ofertas, debo consultar. Señores, ustedes en la parte tal dicen esto, pueden aclararlo, pueden precisarlo, o o como les decía en antes, ¿no? La entidad pide de color blanco, pero yo tengo color azul. Señores, ustedes piden color blanco, ¿aceptarán también de color azul? ¿No? Formulamos las consultas, ¿no? Para que no haya luego problemas. El no presentar consultas en su debido momento puede traer dificultades en la fase de selección o en la fase de ejecución del contrato. Algunos no hacen seguimiento en el SEACE o lo hacen de manera deficiente. Si yo me he registrado en un procedimiento de selección y quiero participar de un procedimiento de selección presentando mi oferta, tengo que revisar el SEACE todos los días, porque en el SEACE se pueden publicar pues postergaciones, se puede publicar una nulidad de oficio, una cancelación del proceso o una acción de supervisión del ocio, ¿no? Son varias cosas que se pueden ir notificando a través del SEACE. Y si yo no estoy atento a lo que se publica en el SEACE, ¿no? Puedo tener pues alguna complicación, ¿no? Sobre todo con el incumplimiento de plazos. Respecto a la elaboración de la oferta, casi hay varios errores que se cometen, ¿no? Al momento de elaborar las ofertas. No presentar todos los documentos que nos piden para la admisión, evaluación y calificación de las ofertas. Es un error que hemos detectado, ¿no? Que algunos proveedores omiten presentar algún documento que se les está pidiendo para que la oferta sea admitida. Entonces, en ese caso, si yo no presento los documentos, todos los documentos que me piden para que mi oferta sea admitida, mi oferta no va a ser admitida. O para la evaluación, si yo no presento un documento para que mi oferta sea evaluada, por ejemplo, me piden el certificado ISO, ¿no? Y yo no presento el ISO, evidentemente, pues voy a tener menos puntaje, ¿no? En mi evaluación no es tan grave porque tengo menos puntaje, pero de repente no puedo acceder a la buena pro. Pero admisión y calificación sí son graves, ¿no? Si yo no presento algún documento para la admisión, mi oferta no va a ser remitida. Si no presento algún documento para la calificación de las ofertas o lo presento mal, mi oferta va a ser descalificada. Desorden en las ofertas o poca claridad, ¿no? Recuerden que lamentablemente muchos funcionarios públicos no desean que usted gane, desean que gane otro proveedor, ¿no? Con quien él de repente tiene más confianza, por decir algo de esa manera suave, ¿no?
Entonces, como ellos no quieren que usted gane, ¿no? Van a tratar de encontrarle la sin razón en sus ofertas, ¿no? Y si su oferta está desordenada, ellos van a decir, no justifica este requisito, ¿no? Pero sin embargo, usted sabe que está en algún lugar en su oferta, ¿no? Pero el comité de selección o quien está revisando su oferta va a decir, no, no lo encuentro porque su oferta pues no tiene, no tiene un orden, no tiene carátula, no tiene un índice, no tiene separadores que diga este documento está acá, este documento comienza acá y termina acá, ¿no? Para que quien está revisando su oferta, ¿no? Encuentre los documentos que usted está presentando de manera rápida y sin ninguna duda, ¿no? O poca claridad en las ofertas también, ¿no? Errores en los documentos presentados. Si bien es cierto, hay errores que son subsanables, ¿no? Hay errores que no se pueden subsanar. Perdón. Por ejemplo, estuvimos viendo ayer que nos llamó un proveedor que quería apelar un recurso de apelación, ¿no? Eh, la oferta había sido, él había ganado la Buena Pro y la apelan el otorgamiento de la Buena Pro, ¿no? Señalando que los documentos que había presentado este proveedor para acreditar la facturación, el requisito de calificación, experiencia del postor en la especialidad, no cumplían con lo que se pedía en las bases. Y ellos decían que sí. Entonces me mandan los documentos para revisar y yo veo que efectivamente los contratos que había presentado y las facturas no incluían los componentes que se pedían en las bases, ¿no? Por ejemplo, las bases decían bienes similares deben de tener categoría A y 2. Y los contratos que él había presentado y las facturas que había presentado no decían que los bienes que estaba presentando, que había vendido él, eran de categoría A y 2, ¿no? Entonces, ellos me dicen, sí, pero yo tengo acá las fichas técnicas del producto y también en las bases del proceso del contrato que yo he ganado, dice que son categoría A y 2, ¿no? Pero eso no lo has presentado en tu oferta. Entonces, tu oferta no está acreditando lo que se está requiriendo, porque a ti te han pedido, ¿no? Facturación en bienes categoría A2 y tú no has puesto, ¿no? Contratos o facturas que digan que los bienes que tú has vendido sean de categoría A2, ¿no? Entonces, había pues errores u omisiones en los documentos presentados. Contradicción o incongruencia, ¿no? A veces se presentan documentos que se contradice uno con otro, ¿no? En un lado puede decir, ofrezco un plazo de entrega de 15 días, y en otro lado en mi oferta digo que son 25 días, ¿no? Entonces esa contradicción o incongruencia determina la descalificación de la oferta porque no es una oferta firme, ¿no? Por eso que nosotros recomendamos perdón, que no se presente documentos que no han sido solicitados. O sea, si a mí me piden documentos para la emisión de la oferta, presento eso, evaluación y calificación, ¿no? A veces por presentar más documentos, ¿no? Algunos piensan que presentando más documentos es mejor, pero puede hacer que en los documentos adicionales que usted esté presentando, pero que no se los han pedido, ¿no? Existe información que contradice otro extremo de su oferta. Entonces, al existir contradicción en su oferta, esa oferta va a ser no admitida o descalificada. Pegar la firma escaneada, ¿no? Las bases bien claro señalan que no se aceptará firma pegada escaneada, tiene que ser firma manuscrita, ¿no? Si bien es cierto, esto puede ser subsanado o respecto a los documentos de la oferta técnica, en la oferta económica no es subsanada, no puede ser subsanado, ¿no? Pero de todas maneras, si usted presenta la firma escaneada, ¿no? Y a usted lo descalifican, repito, si bien es cierto, es subsanable, usted va a tener que apelar, ¿no? Entonces ya apelar le va a implicar a usted un gasto, ¿no? Tiempo y aparte gasto en la garantía que tiene que poner, el abogado que tiene que asesorarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces mejor no pongamos firma escaneada. Indebida interpretación de las bases o falta de criterios, ¿no? Por eso que decía yo que es muy importante que en nuestras empresas exista personal que esté debidamente capacitado y que tenga experiencia, y el criterio se adquiere con experiencia, no con conocimiento, sino con experiencia, ¿no?
que yo voy leyendo unas bases, participo en un proceso, de repente pierdo, ¿no? O leo resoluciones del tribunal para ir viendo cuál es el criterio que tiene el tribunal respecto a un determinado caso. Entonces ya yo voy teniendo criterio y eso me ayuda a interpretar debidamente las bases de un procedimiento de selección. No participan las áreas involucradas en la elaboración de la oferta, lo que les decía hace un instante, ¿no? El área comercial elaboró la oferta y no participó recursos humanos o logística, ¿no? Y firman contrato y luego logística o recursos humanos dicen, oye, tú has presentado la oferta, te has firmado contrato, todo, pero lo que están pidiendo no existe, no hay, o yo no lo puedo conseguir, ¿no? Entonces, al no haber participado otras áreas en la elaboración de la oferta, en la revisión y elaboración de la oferta, se puede presentar esa situación, ¿no? Indebida conformación de consorcios. Eso también suele suceder muchas veces, ¿no? Que no se hace un buen análisis de cómo presentar una oferta en consorcio. Nosotros dictamos un seminario que se llama Ofertas en Consorcio, que hay que tener en cuenta que cuando se forma un consorcio, ¿no? Hay ciertas condiciones que deben de cumplirse, ¿no? Respecto a los requisitos de habilitación, a la experiencia del postor, ¿no? A las bonificaciones, ¿no? A la forma de evaluación de las ofertas. Entonces hay que tener en cuenta todo eso para constituir adecuadamente un consorcio, ¿no? No se tienen en cuenta los plazos. En la fase de selección existen plazos, ¿no? Que hay que respetar para formular las consultas, para presentar las ofertas, ¿no? Hay que respetar los plazos. Presenta documentos sin verificar. Esto de acá sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Algunos, eh, con tal de acceder a la Buena Pro, ¿no? Reciben por ahí, por ejemplo, un currículum, lo presentan en su oferta, pero no lo verificaron. Y luego la entidad pública, ¿no? Porque está obligada, así lo señala la normativa, que tiene que verificar los documentos del postor ganador de la Buena Pro. Entonces viene la entidad, revisa los documentos del ganador de la Buena Pro y se da cuenta de que en el currículum que usted presentó hay un certificado que tiene información inexacta o falsa. Entonces, no solamente va a tener su oferta como no admitida o descalificada, sino que le van a iniciar un procedimiento sancionador y aparte, presentación de información inexacta o documentos falsos constituyen delitos, ¿no? Información inexacta es delito contra la función jurisdiccional y presentación de documentos falsos es delito contra la fe pública. Por eso es importante que se verifiquen los documentos antes de su presentación. No subsanar la oferta, ¿no? El comité de selección determinó que había un error en su oferta, lo notificaron para que usted subsane su oferta y usted no la subsanó, ¿no? Entonces, eso también determina que la oferta se tenga por no admitida, ¿verdad? Entonces, hay que estar atentos a estas notificaciones de subsanación que se hacen a través del SEACE y al correo del RNP del proveedor. No sustenta su oferta económica o lo hace indebidamente, lo que le decía yo hace un rato, ¿no? De que a un proveedor le pidieron que sustente los elementos constitutivos de su oferta, presentó un desagregado con el IGB aparte y aparte muchos elementos de su oferta no tenían precio, ¿no? Agrupó varios productos y puso un precio total, ¿no? Entonces, no hay una adecuada sustentación de la oferta económica cuando a usted le han solicitado, ¿no? Entonces, cuidado con eso porque la oferta puede ser rechazada. En la fase de selección también se pueden presentar etapas de impugnación, ¿no? Y hay proveedores, por ejemplo, que no evalúan la posibilidad de impugnar, ¿no? Mi primer cliente y el que lo tengo hasta ahora, 21 años, nunca impugnaba. Perdían y no impugnaban, ¿no? Entonces, cuando comenzaron a trabajar conmigo, yo les dije que si perdemos, hay que revisar la oferta del ganador si es que hemos quedado en segundo lugar y, de ser el caso, si es que hay motivos, impugnar, ¿no? Entonces, así ganamos varios procesos, ¿no? Hay muchos proveedores que pierden y ni siquiera revisan la oferta del ganador para ver si hay la posibilidad de impugnar, ¿no? Entonces, siempre tenemos que evaluar la posibilidad de impugnar y, de ser el caso, hacerlo, ¿no? O si yo no puedo impugnar, ¿no? Por lo menos presentar una queja, una denuncia, ¿no? Para que se corrija algún vicio. O de repente a usted le impugnan y no absuelve el traslado de la impugnación, ¿no? O de la apelación, ¿no? También hay que
si yo gano la buena pro y me impugnan a mí la buena pro, yo tengo que ejercer mi derecho a defensa, no tengo que resolver el traslado de recurso de apelación, o, o lo hacen de manera deficiente, ¿no? Porque algunos lo quieren hacer solos, pues no contratan un asesor para que lo haga, ¿no? Estos temas de las apelaciones, también hemos desarrollado ya 2 seminarios, ¿no? El recurso de apelación, ¿no? Y casos prácticos en el recurso de apelación, ¿no? Haciéndoles ver la importancia de esta fase, ¿no? Lamentablemente, la garantía que se solicita ahora para impugnar es bastante alta, pero nosotros recomendamos siempre en la medida posible que el proveedor impugne, ¿no? En la fase de suscripción del contrato, no presentar todos los documentos o presentarlos con errores o omisiones, ¿no? Recuerden que hay plazos y que las bases señalan qué documentos tengo que presentar para la suscripción del contrato, ¿no? Entonces yo tengo que tener cuidado. Si me voy a presentar, ya tengo que ir pensando en todo eso, ¿no? En tener los documentos listos para poderlos presentar para suscribir el contrato, porque si no los presento, voy a perder la buena pro y aparte me pueden iniciar un procedimiento sancionador. O me notifican para que subsane y no subsano los documentos, ¿no? No hacer seguimientos en el SEACE si es que ha habido una acción de supervisión. O no presentarse a suscribir el contrato. La normativa señala que yo presento los documentos para firmar el contrato y luego tengo que suscribir el contrato. No dice que la entidad pública me va a notificar a mí para que yo suscriba el contrato. Entonces, si yo presenté los documentos para la firma del contrato, yo tengo que estar atento a los plazos, ¿no? Que son 2 días como máximo, para suscribir el contrato. Entonces, yo tengo que ir a la entidad pública a personarme a suscribir el contrato, ¿no? Y si es posible, llevando una carta para que quede constancia de que yo he ido a suscribir el contrato y que la entidad de repente me ha dicho, oye, regresa mañana, no sé, o estamos elaborando el contrato, te lo vamos a enviar, ¿no? Porque he visto casos, por ejemplo, en que el proveedor presenta los documentos para firmar el contrato, pero como la entidad no quiere contratar con él, ¿no? Recibieron los documentos para firmar el contrato y el proveedor estuvo esperando a que lo llame para suscribir el contrato. Pasaron los 2 días que señala el reglamento y al tercer día le enviaron una carta al proveedor indicándole que había perdido la buena pro porque no se había presentado a suscribir el contrato, ¿no? Porque la normativa señala eso. Presento los documentos para suscribir el contrato y luego tengo 2 días para suscribir el contrato. O igual, si me dan plazo para subsanar, subsano y tengo 2 días para suscribir el contrato. O sea, yo tengo que estar preocupado y tengo que ver el plazo para suscripción del contrato y acercarme a la entidad, si es posible, con una carta. Ok, entonces esos son algunos de los errores que hemos detectado en la fase de proceso de selección. Y ahora vamos a ver algunos errores en la fase de ejecución del contrato. Retraso injustificado en la prestación. Recuerden pues que hay las bases y mi oferta y el contrato, ¿no? Al final van a establecer un plazo de entrega, ¿no? Y yo tengo que cumplir con ese plazo de entrega. Si yo no cumplo con el plazo de entrega, puede haber penalidad por mora o puede haber una resolución del contrato. Y si me resuelven el contrato o si llego a acumular el máximo de penalidad por mora, ¿no? Puede haber una sanción, ¿no? En el tribunal por haber permitido que resuelva el contrato, por no haberlo entregado o por haber acumulado el máximo de penalidad, ¿no? Entonces, cuidado con eso, no hay plazos. Y la norma prevé que si usted está incurriendo en un retraso que no le es imputable, usted puede presentar una solicitud de ampliación de plazo, ¿no? O sea, pero hay que tener cuidado con todo eso, ¿no? Deficiencias en la prestación o incumplimiento de obligaciones. Las bases establecen cómo tiene usted que presentar los bienes o cómo tiene que ajustar usted la prestación, el servicio, la obra. Y si usted lo hace de manera deficiente, ¿no? La entidad puede aplicarle penalidades, ¿no? O puede resolver el contrato, o puede ejecutar la garantía, o puede resolver el contrato, ¿no? Por eso que hay que, desde que yo estoy interesado en un proceso, ¿no? Reviso bien las bases y reviso el capítulo 3 donde están las características de lo que yo tengo que hacer, ¿no? Entonces tengo que tener certeza de eso y como les decía, si tengo una duda, consulto. Ustedes dicen que hay que el proceso es llave en mano.
¿no? Y que debo yo de poner, instalar el equipo y debo incluir todos los materiales. Pero ¿qué materiales son? Ustedes no dicen en su base qué materiales son. Por favor, precisen qué materiales son los que yo tengo que entregar, ¿no? Porque después vienen las complicaciones. Un caso que le pasó a un cliente, por ejemplo, de esto de llave en mano, que decía que ellos tenían que entregar unos equipos, creo que eran unos equipos de tomógrafo, me parece que eran, ¿no? A un hospital y encargarse de toda la instalación y dejarlo en perfecto funcionamiento, pero no había un detalle de qué significaba eso, o sea, era bien amplio, ¿no? Y le estaban exigiendo que instale UPS, que instale equipo de aire acondicionado, ¿no? Porque ese equipo tomógrafo que iban a instalar requería, pues, ¿no? De un UPS y de un equipo de aire acondicionado para que funcione correctamente, ¿no? Entonces, como las bases no eran claras en ese sentido, se armó pues una controversia que tuvo que ser un arbitraje para que se pueda discutir, ¿no? ¿Qué estaba pasando? ¿Ves? ¿Por qué? Porque no se hizo las consultas en el momento adecuado, ¿no? Si a mí me dicen llave en mano, en las bases tiene que decir qué tanto implica esa llave en mano, ¿no? Porque puede ser pues que quiera la entidad pública que hasta construya pues pisos, paredes, no sé, ¿no? Para que eso funcione correctamente. Entonces, las bases deben ser claras en ese sentido para que yo pueda determinar cuáles son mis costos, ¿no? No tomar en cuenta la tabla de penalidades. O sea, en los contratos puede haber dos tipos de penalidades, penalidad por mora y penalidades distintas a la de mora u otras penalidades. Entonces, si yo no analicé o no leí bien que va a haber otras penalidades, ¿no? Firmé contrato todo y luego me llega una notificación de penalidad, porque yo no estaba al tanto, pues, de que había una tabla de penalidades, ¿no? Porque mi operario no estaba correctamente informado, porque llegó tarde, porque presenté un informe fuera de tiempo, ¿no? Y me comienzan a penalizar, ¿no? ¿Por qué? Porque no tuve en cuenta que hay una tabla de penalidades. Presentar información inexacta o falsa, esto también le pasó a un proveedor hace algunos años, ¿no? Que cuando estuvo presentando los documentos para el pago, ¿no? Estaba declarando, hubo un error en sus sistemas y se había consignado un índice distinto, ¿no? Entonces, ese índice distinto, errado en su sistema, estaba generando que se envíe información a la entidad pública por mayores volúmenes de lo que realmente se había ejecutado. La entidad se percató, se dio cuenta, ¿no? El proveedor reconoció que hubo un error en sus sistemas, ¿no? Que ocasionó que se esté facturando un monto mayor por prestaciones no ejecutadas, tuvo que devolver los montos cobrados de más, pero la entidad informó al tribunal, ¿no? De este hecho y el tribunal lo sancionó, porque consideró el tribunal que era información inexacta, porque había estado presentando valorizaciones no mayores a lo que realmente se había ejecutado, ¿no? Eso puede determinar nulidad del contrato, sanción o denuncia penal, ¿no? Por presentar, hemos dicho, información inexacta o falsa. Otro de los errores que se puede presentar en la fase de ejecución del contrato es continuar con la prestación sin contrato vigente. Los contratos tienen un plazo de vigencia, ¿no? Del contrato en sí y un plazo de ejecución del contrato. Si se acaba mi plazo de ejecución del contrato, ¿no? Y yo no me percaté y continúo con la prestación cuando es una prestación periódica, ¿no? Esas prestaciones adicionales que yo estoy ejecutando sin contrato van a ser muy difíciles de cobrar. O sea, no la voy a contratar porque ya el contrato acabó. La entidad no está obligada a pagarme. Yo he estado ejecutando prestaciones, ¿no? Si bien es cierto, con autorización de la entidad, pero no sustentadas con los documentos adecuados. Entonces, eso me va a obligar a mí a iniciar una acción por enriquecimiento sin causa, ¿no? Que le puede demorar mucho tiempo en cobrar. Por eso que es importante que controlemos los vencimientos de nuestros contratos para que no entremos en esta situación de ejecuciones sin contrato. No hacer seguimiento a los pagos o no apercibir si no me pagan, no me pagaron un mes, no me pagaron 2 meses, no me pagaron el tercer mes, no me pagaron el cuarto mes y yo continúo, ¿no? Entonces, debe haber en sus empresas una política, ¿no? De hasta cuánto tiempo yo puedo esperar. No me pagaron un mes, no me pagaron dos. No me pagan 2 meses. Inmediatamente, carta de apercibimiento.
Si no me pagan al tercer mes, inmediatamente resolución del contrato. Pues si no me pagan un mes, no me pagan 2 meses, no me pagan 3, es más que seguro que no le van a pagar nada, ¿no? Entonces hay que hacer seguimientos a los pagos y, de ser el caso, apercibir a la entidad para que la entidad cumpla con sus obligaciones de pagar, y si no paga, resolver el contrato. Es mejor resolver el contrato a que una entidad pública me deba mucho dinero que va a ser a veces de repente difícil de cobrar, ¿no? No renovar las garantías que presentamos para la ejecución del contrato tienen que renovarse, tienen que estar vigentes hasta que se emita la conformidad de la prestación, ¿no? Y si yo no la renuevo, esa garantía puede ser ejecutada. Cambio sin autorización de la entidad, cambio la prestación, el modelo, las características, cambio de personal y no pedí autorización a la entidad. Eso también puede complicar, porque la entidad me puede penalizar si es que está en la tabla de penalidades, o puede resolver el contrato. Y otra situación es subcontratar de manera irregular, ¿no? De repente las bases no permiten la subcontratación y yo subcontraté, o de repente subcontraté, las bases lo permiten, pero no le pedí autorización a la entidad, ¿no? Es una subcontratación irregular. O subcontraté un monto mayor al permitido, ¿no? Entonces también son subcontrataciones irregulares. O subcontraté con un proveedor que no tiene RNP, ¿no? O que estaba impedido. Entonces hay que tener cuidado con esta situación. O subcontraté con un integrante del consorcio, ¿no? También está prohibido. Entonces hay que tener en cuenta esto respecto a las subcontrataciones, porque eso puede determinar el inicio de un procedimiento sancionador y, de ser el caso, una sanción del Tribunal de Contrataciones del Estado, ¿no? Entonces, estas situaciones, repito, no solamente pueden determinar que usted no obtenga la buena pro, que no firme el contrato o que pierda plata en lugar de ganar plata en el contrato, sino que aparte pueden determinar algún tipo de responsabilidad de tipo civil, administrativa o penal, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, como decíamos en la publicidad que enviamos ayer, me parece que fue hoy día, hay que aprender de los errores ajenos, ¿no? Entonces, de estos errores que nosotros estamos mencionando, y hay muchos más, ¿no? Tenemos que aprender, ¿no? Pues tienen ustedes allí para que descarguen en su computadora el libro que les estamos dejando, ¿no? De los 50 principales errores al contratar con el Estado. Este es el modelo de certificado que van a recibir los que están participando a través de la plataforma de GoToWebinar. Este certificado no lo emitimos nosotros, lo emite la plataforma de GoToWebinar. A partir de mañana a las 7 de la noche les debe de llegar, ¿no? Como ven, no tiene firma, no tiene sello, no tiene las horas lectivas, ¿no? Este certificado no lo emitimos nosotros. Los que quieran certificados que emitimos nosotros, tenemos 3 modelos, ¿no? Son 3 modelos de certificados que tenemos, y puede ser un certificado por cada webinar, por 4 horas lectivas, un certificado por los 12 temas principales que ya hemos dictado, ¿no? Los pueden seguir también en videos por 48 horas lectivas, o un certificado por los 12 webinars principales, 6 complementarios y desarrollo de casos por 120 horas lectivas de acreditación, ¿no? Estos son los certificados opcionales para aquellos que requieran certificarse con estas capacitaciones. Y repito, pueden hacerlo también siguiendo los videos que tenemos en nuestra plataforma de YouTube. Les decía yo que tenemos un servicio de asesoría que se llama Licita Fácil, ¿no? Justamente nosotros con nuestros clientes tratamos de que no se incurran en estos errores que hemos señalado, ¿no? Y nosotros los asesoramos en todas las fases, en la fase de actos preparatorios, en la fase de selección y en la fase de ejecución del contrato, para que estas situaciones no se presenten, ¿no? Estamos ahí siempre con ellos, ya sea que haya que apelar, ¿no? Hacemos, por ejemplo, la revisión de la oferta del postor ganador, si estamos en segundo lugar, para ver si vale la pena apelar o no, ¿no? O si apelan en contra de nosotros, resolvemos la apelación. O vemos las ampliaciones de plazo, penalidades, o sea, todo lo que tenga que ver con el proceso de contratación pública, lo vemos con nuestros clientes con un contrato anual con un pago fijo al mes, ¿no? Independientemente del número de procesos a los que se presente el cliente, ¿no? Ese es el servicio que tenemos para los que estén interesados. Y finalmente, nuestros datos de contacto, la página de compras estatales, donde todos los días publicamos noticias y artículos relacionados a las contrataciones del Estado y lucha contra la corrupción. La información del servicio Licita Fácil, que les he hablado hace un instante. La página donde se publican la información de nuestros seminarios, Licita Fácil, diagonal.p webinar. Ahí se pueden, para que se registren a través de GoToWebinar, los que nos siguen en Facebook y YouTube,
Pueden encontrar acá la información para registrarse. A partir de las 11 de la noche del día de hoy se va a cambiar para el tema de la próxima semana, para que se puedan registrar en el tema de la próxima semana, que es qué tan difícil resulta contactar con el Estado. Mi correo personal, los que deseen comunicarse conmigo, enviarme alguna consulta. El correo de denuncias, si es que ustedes conocen de alguna irregularidad, la evaluamos y de ser el caso la publicamos en nuestro portal. Mi teléfono o con WhatsApp para que aquellos que deseen comunicarse conmigo, y al final los enlaces con los accesos a nuestras redes sociales, ¿no? Estas diapositivas para los de Facebook y YouTube las publicamos también en nuestra cuenta de SlideShare, ¿no? Tenemos una cuenta de SlideShare y ahí están publicadas todas las diapositivas que hemos dictado, y en nuestro canal de YouTube están publicados todos los videos de los webinars que hemos dictado hasta la semana pasada. Ya está publicado el último, ¿no? Con esto yo doy las gracias a los que nos han seguido por Facebook y YouTube. Los invitamos a que nos sigan la próxima semana en el seminario qué tan difícil resulta contactar con el Estado. Y no se olviden que si desean hacer preguntas en el seminario o recibir el certificado, tienen que registrarse en la plataforma de GoToWebinar. Hasta otra oportunidad con ustedes de Facebook y YouTube. Y nos quedamos con los de GoToWebinar para la sesión de preguntas. Muy bien, amigos, les agradezco mucho su atención. Nos vemos la próxima semana en el seminario ¿Qué tan difícil resulta contactar con el Estado? Jueves a las 6 de la tarde. Que tengan un buen fin de semana. Gracias por seguirnos.